Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Cuando Dios sea juzgado. Escribe el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 3 y versículos 3 y 4. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho mal a la fidelidad? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En el presente, Dios es acusado por Satanás de injusticia, indiferencia y aún de crueldad. Miles de personas se hacen eco de esta acusación. Pero el juicio de Dios declarará a Dios inocente, porque es justo. Su carácter como el del hombre serán juzgados. En ese juicio, cada acción de Dios y del hombre realizada desde la creación va a ser vista de todos y con todas sus implicaciones. Y cuando todo sea traído a la luz, Dios será exculpado de toda injusticia y de todo acto malo. Aún sus enemigos le declararán no culpable. Dios mismo es juzgado delante del universo. Satán y hombres malos le han acusado de injusto y arbitrario, pero en el juicio todo el universo dirá, como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 15 y versículo 3, «Justos y verdaderos son tus caminos, Rey del universo». Satanás mismo no encontrará falta alguna en el plan de la salvación. Nada injusto podrá encontrar. Engañó y venció al hombre, aunque se encontraba en la gloria y la imagen de Dios. Y poseía toda bendición y tenía de su lado el poder y la bondad de Dios. Cuando el segundo Adán vino en la carne humana, en el punto donde Satanás ha llevado a toda la especie humana por el pecado, y cuando esta debilidad entra en combate, Satanás no puede decir en modo alguno, tú tienes alguna ventaja, es injusto, has vencido aquí con armas demasiado poderosas, con muchos guardaespaldas para que la lucha sea equilibrada. Porque Cristo se encontraba en esta debilidad que Satanás ha llevado al ser humano. Y es en esta debilidad donde nuestro hermano ha ganado la batalla. Gracias, Señor. Cuando Jesús sea coronado delante de todo el universo, toda rodilla, desde Lucifer hasta el último ser humano que le ha rechazado, se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, y es para la gloria de Dios el Padre que lo hará. Como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 y versículos 10 al 11.